Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a continuar resolviendo un ejercicio similar al que tienen propuesto en el ejercicio 2 de su tarea 3. Para comenzar les voy a recordar qué es lo que nos pide el ejercicio 2. Lo que nos dice es que para cada matriz A se determinen los eigenvalores o los valores propios, los eigenvectores o los vectores propios, la multiplicidad algebraica y geométrica de los eigenvalores, encontrar una base para los eigenespacios asociados y decir si la matriz es diagonalizable. En caso de que lo sea, encontrar la matriz P que diagonaliza a la matriz A, la forma diagonal de A, que es A a la n, su exponencial, y determina si A es positivo definida. En el video anterior ya comenzamos a resolver un ejercicio de este estilo. Hicimos toda la introducción teórica de los conceptos y el teorema principal que nos da una primera condición para ver cuándo una matriz es diagonalizable, que de manera muy breve se la repito, es que una matriz es diagonalizable si y solo si existe beta, una base de R3 formada por vectores propios de A. Además les dije que en el caso en que A sea diagonalizable, si beta es la base formada por los vectores propios U1, U2 y U3, la matriz P, que es la matriz que nos habla aquí de la matriz que diagonaliza a la matriz A, ¿cómo la van a formar? Pues simplemente van a colocar los vectores propios que encuentren como columnas de dicha matriz. Además, a partir de ese orden, ustedes pueden decir quién es la matriz diagonal. La matriz diagonal va a ser la matriz que en el mismo orden en que colocaron los vectores propios como columnas de la matriz P, se van a colocar los valores propios como entradas en la diagonal de la matriz diagonal. ¿Ok? Entonces, con esa matriz P lo que logran es que el producto P a la menos 1, puesto que P es una matriz formada por vectores linealmente independientes, es una matriz invertible. Entonces lo que van a lograr es obtener esta fórmula, que P a la menos 1 por A por P es igual a la matriz diagonal. Esta última parte nos va a ayudar para resolver la parte que dice que hay que calcular la exponencial de la matriz A. Y por último, esto mismo nos dice cuál es la forma diagonal de la matriz A, ¿no? La forma diagonal es precisamente acomodar los valores propios en la diagonal de la matriz, y esta sería como lo que podemos interpretar como la forma diagonal, P a la menos 1 por A por P. ¿Ok? Y lo último de las positivas definidas lo vemos al final de este video. ¿Ok? Entonces en el video anterior, ya comenzamos a resolver un ejemplo de este estilo para la matriz A, que es la matriz cuyas columnas son respectivamente 4, 2, 1, 0, 3, 0, 1, 2, 4. Esa es la matriz A. En el primer paso calculamos el polinomio característico y los valores propios de A. Eso nos llevó a este polinomio característico, f de t igual a menos t a la t menos 5 por t menos 3 al cuadrado. ¿Ok? De aquí sacamos que los valores propios son lambda 1 igual a 5 y lambda 2 igual a 3. Determinamos su multiplicidad algebraica, que recuerden que simplemente son los exponentes que aparecen en la factorización del polinomio característico. En este caso obtuvimos que el primer valor propio tiene multiplicidad algebraica 1 y el segundo tiene multiplicidad algebraica 2. ¿Ok? Entonces, con esto en cuenta, pasamos al siguiente paso. Paso 2, calcular los vectores propios y los espacios propios asociados. Para esto, vimos que el espacio propio se define como todos los vectores en R3, de tal manera que A por X es igual a lambda veces X, ¿no? Esa es la definición de espacio propio. Y con ellos vimos que la multiplicidad geométrica es la dimensión del espacio propio. Para nuestro caso vimos que para el primer valor propio, lambda 1 igual a 5, obtuvimos que el espacio propio es la recta generada por el vector 1, 2, 1. Y por lo tanto podemos tomar una base como este vector de aquí, el representante de esa recta, que es el vector 1, 2, 1. Después vimos que para el caso de lambda 2 igual a 3, obtuvimos todo un plano de vectores propios. Por lo tanto, el espacio propio asociado al valor propio lambda 2 igual a 3 es el plano generado por los vectores 1, 0, menos 1 y 0, 1, 0. Y con esto, ¿verdad? Ya tenemos
la base para ese espacio. Y lo que uno pensaría es, bueno, pues entonces ya tengo la base de vectores propios. ¿Por qué? Pues porque lo único que tendría que hacer es decir, bueno, pues voy a combinar esta base de aquí, del primer espacio propio, con estos dos. Observen que estos dos claramente son linealmente independientes. Estamos obteniendo las soluciones de un sistema de ecuaciones, las soluciones linealmente independientes. Entonces, esto también es linealmente independiente y cuando lo juntemos, va a resultar ser un conjunto linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, eso es porque cuando ustedes toman un conjunto linealmente independiente de un espacio propio, y lo juntan con un conjunto linealmente independiente de otro espacio propio, el resultado sigue siendo un conjunto linealmente independiente. Entonces, eso es una propiedad importante que pueden considerar para los espacios propios. Pero en realidad, más que eso, lo que yo quería ya dar en esta ayudantía es darles un criterio para saber cuándo una matriz es diagonalizable. En ese sentido, entonces, la idea es como bastante clara, la idea intuitiva es bastante clara, que si tengo suficientes vectores para formar una base de vectores propios, es decir, si como en este caso que obtuvimos un vector propio para un valor propio y dos vectores propios para el segundo valor propio, juntarlos me debería dar la base. Lo que les digo es que nada les garantiza que cuando ustedes lo unan siga siendo un conjunto linealmente independiente. Pero de hecho sí lo son, ¿sale? Sí lo es. No es tan difícil verlo. Pero, más que enunciarles ese teorema, lo que ya quiero darles es un criterio para decidir cuándo una matriz es diagonalizable. ¿Ok? Entonces, pues eso sería lo siguiente que debo de enunciarles. Entonces vamos a escribir ese teorema. Entonces lo voy a escribir como un teorema. De nuevo, este teorema lo verán a detalle con Leonardo. Nosotros nos vamos a limitar a enunciarlo y sobre todo darlo en el contexto de las matrices de 3×3. Entonces, pues vamos a enunciar el teorema. Entonces, lo que nos dice es esto. Vamos a considerar una matriz de 3×3. Entonces, sea A. Una matriz de 3×3 con coeficientes reales. Esto no lo debería poner, pero lo voy a solamente hacer explícito, para que consideren que esta sí va a ser, cuando uno intenta generalizar el problema de diagonalización a matrices de cualquier orden, es algo que se debe de pedir. Entonces, sea una matriz de 3×3 con coeficientes en R, tal que el polinomio característico de A se factoriza como el producto de factores lineales. O bueno, como el producto de factores lineales. Quizá quede un poco más claro si lo enuncio así, tal que el polinomio característico de A se puede factorizar.
como el producto de factores lineales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir simplemente que el polinomio característico les va a quedar algo como lo que nosotros obtuvimos, ¿no? Factores lineales elevados a ciertas potencias, ¿ok? Entonces, siempre que tengan una matriz que cumple esto, que recuerden que no siempre es el caso. Por ejemplo, si ustedes tienen una matriz de 2 por 2, les puede quedar que el polinomio característico sea algo así, t cuadrada más 1. Esto no se puede factorizar como el producto de factores lineales. En el caso de las matrices de 3 por 3 les comenté que siempre van a tener un valor propio, o sea, el polinomio característico siempre va a tener al menos una raíz. Por lo tanto, siempre vamos a poder factorizarlo como el producto de factores lineales, pero lo voy a mencionar simplemente porque es una condición que se debe de pedir de antemano para dar un criterio de diagonalización, ¿ok? Entonces, lo voy a, aunque quizá en este caso de 3 por 3 sea redundante, no quiero dejar de mencionarlo como una condición necesaria para que podamos tener, para poder enunciar el criterio de diagonalización de una matriz, ¿ok? Entonces, bueno, esas son las condiciones que debemos de pedir, que se pueda factorizar como producto de factores lineales, ¿sale? Entonces, vamos a poner los criterios. Bueno, vamos a poner los siguientes puntos. 1. A es diagonalizable. ¿No? Y lo voy a poner aquí. A es diagonalizable. Ok. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Ocurre lo siguiente. Para cada valor, para cada lambda en R, valor propio de A, valor propio de A, se cumple lo siguiente. Fíjense que cuando enuncié lo que era la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de un valor propio, en este caso recuerden que la multiplicidad algebraica, como les había dicho, ¿no?, es el exponente que aparece para cada valor propio. Su multiplicidad es el exponente que aparece en el factor lineal asociado a dicho valor propio en el polinomio característico. Mientras que la multiplicidad geométrica es la dimensión del espacio propio asociado a dicho valor propio. Lo que les había dicho es que una desigualdad importante es que la multiplicidad geométrica siempre está acotada inferiormente por el 1 y superiormente por la multiplicidad algebraica. Entonces, de hecho, una condición que debe de ocurrir para que uno pueda concluir que una matriz es diagonalizable es que estas dos multiplicidades coincidan, ¿no? Entonces, ese es el criterio. Para cada lambda, valor propio de A, se cumple que la multiplicidad geométrica, bueno, la multiplicidad algebraica de lambda es igual a la multiplicidad geométrica de lambda. Lo que nos está diciendo esto es que como que la dimensión del espacio propio te alcanza para formar una base cuando consideras cada valor propio de la matriz. ¿Ok? Entonces esta es una desigualdad muy muy importante, y porque la desigualdad que les enseñé ahorita es una desigualdad muy importante porque de hecho es la que tiene asociado el criterio de diagonalización, que es que podamos verificar de una manera numérica cuando una matriz es diagonalizable, ¿no? Entonces pues ahí está. Este es el primer punto de este teorema que quería mencionar. Y el segundo es precisamente cómo obtenemos la base. Entonces el segundo es 2. Si A es diagonalizable, entonces lo voy a poner así. 2. Si A es diagonalizable,
Si A es diagonalizable. Ajá. Si A es diagonalizable. Y otra vez, para cada lambda. Bueno, lo voy a copiar mejor. Y para cada lambda, valor propio de A, lo voy a denotar así. Beta, lambda, es una base. Es una base de el espacio propio generalizado de lambda. Digo, el espacio propio generalizado de A asociado al valor propio lambda. Ajá, es una base de este espacio. Entonces, beta igual a la unión de dichas bases, ¿no? Aquí voy a hacer un poquito de abuso de notación. La unión de todas estas bases para cada valor propio, para cada valor propio, es una base de R3, formada por vectores propios de A. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, pues la idea intuitiva es cierta. Lo que tenemos que hacer es encontrar bases de los espacios propios. Simplemente la junto y este criterio nos dice que así se debe formar una base, ¿no? Nada más que aquí el criterio está enunciado de esta manera, ¿no? Lo que nos está diciendo es que una vez que ya sepas que la matriz es diagonalizable. Pero como les decía, en realidad eso es algo que siempre pasa. Cuando ustedes toman un subconjunto linealmente independiente de cada espacio propio, si ustedes unen ese conjunto, lo que obtienen es un nuevo conjunto que también es linealmente independiente. Entonces, en ese sentido, la idea ya era clara desde antes de enunciar este teorema, ¿no? Unir a estas dos bases me iba a dar a fuerza la base de R3 porque tengo tres vectores. Claramente si, por ejemplo, tengo un vector para cada espacio propio y yo busco encontrar una base de R3, pues ni siquiera me alcanza porque tengo nada más dos vectores, ¿no? Es decir, tengo un conjunto, aunque yo sé que tengo un espacio, yo tengo una infinidad de vectores propios, podrían decir, pues entonces puedo tomar tres, pero el chiste es que tengo dos vectores linealmente independientes, o sea, tengo un vector linealmente independiente por cada espacio, ¿no? Entonces, no me alcanza para formar una base de R3. Esa es como la idea, ¿sale? Bien, entonces, una vez que ya enuncié esto, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, pues nos habíamos quedado en el paso 2. Vamos a hacer en el paso 3 esto que nos dice aquí, ¿no? Di si la matriz es diagonalizable y en caso de que lo sea, encontrar la matriz P que diagonaliza A y la forma diagonal de A, ¿ok? Entonces, paso 3. Paso 3. Paso 3. Ajá. Determinar si A es diagonalizable. Si A es diagonalizable. Para esto hay de dos. Directamente pudieron haber dicho, bueno, pues yo sé que esta, si lo uno con esto, tengo tres vectores. Sin saber los criterios, así como lo enuncié yo, intentarían probar que es linealmente independiente. Es algo que siempre va a pasar, entonces ya tienen la base. Si no, también pueden apelar a este criterio que les acabo de enunciar.
y comprobar que la multiplicidad algebraica es la misma que la geométrica para cada valor propio. Yo lo voy a hacer de esa manera aprovechando que ya lo enuncié. Entonces, ¿cómo? Para cada i igual a 1 y 2, la multiplicidad algebraica de lambda i es igual a la multiplicidad geométrica de lambda i, entonces A es diagonalizable. Más aún, ¿ok? Primero que nada, ¿cómo sé esto? Pues eso lo calculamos en el video anterior. Si ustedes recuerdan, ¿no? El valor propio lambda 1 igual a 5 tiene multiplicidad algebraica 1, y como lo encontramos aquí, la multiplicidad geométrica fue 1, entonces coincidió. Para lambda 2 igual a 3, la multiplicidad algebraica fue 2, y como lo determinamos, la multiplicidad geométrica también fue 2. Entonces, si se fijan, las multiplicidades coinciden, por lo tanto, A es diagonalizable. Más aún, ¿quién es la base? Pues beta igual a, así como le habíamos puesto a las bases, beta 1 unión beta 2 beta 1 unión beta 2, que es igual a el siguiente conjunto, si se fijan, es el vector 1, 2, 1, 1, 2, 1, coma, este de aquí, lo voy a copiar de aquí, este de aquí, es una base de R3 formada por vectores propios de A. Formada por vectores propios de A. Listo, ya con esto acabamos el paso 3. Paso 4, ahora sí vamos a hacer lo que nos pide. Paso 4. Paso 4. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Encuentra la matriz P que diagonaliza a A y la forma diagonal de A. Entonces, paso 4. Determinar la matriz P. Entonces, determinar la matriz P. Que diagonaliza a A, así como, perdón, bueno, no está necesario, pero lo voy a poner para que diagonaliza a A, me faltó que diagonaliza. Que diagonaliza a A, así como ¿cómo le puso Leonardo? La forma diagonal, así como la forma diagonal de A, ¿no? Así como la forma diagonal de A.
así como la forma diagonal de A. ¿Ok? Entonces, como les digo, la matriz P simplemente es poner los vectores propios como columnas. Entonces, la matriz P es la matriz cuyas columnas son precisamente los vectores en esta base. En este caso sería la matriz cuya primera columna es 1, 2, 1. Su segunda columna sería 1, 0, menos 1. Y su tercera columna sería 0, 1, 0. ¿No? Entonces, para P igual a esto, ¿no? Se cumple que, se tiene que, pues P a la menos 1, recuerden que es una matriz invertible, por A por P, es igual a ¿qué matriz diagonal? Bueno, pues recuerden que lo único que tienen que tener cuidado es en poner en la diagonal los valores propios asociados en el mismo orden en el que colocaron los vectores propios. Si se fijan, los primeros dos, el primer vector propio está asociado al primer valor propio, es decir, este vector propio de aquí, el 1, 2, 1, está asociado al valor propio lambda 1, que si recuerdan era el 5, ¿no? Entonces quiere decir que la diagonal va a ser así. Aquí voy a poner al 5. Y los otros dos vectores propios son los vectores propios asociados al otro valor propio, a lambda 2, que si recuerdan, lambda 2 es igual a 3. Entonces la forma diagonal es esta, 5, 3, 3. Bueno, y desde luego con los ceros, ¿no? Es decir, aquí iría 0 y 0, aquí iría 0 y 0, aquí iría 0 y 0. Y esa sería la matriz diagonal. Ajá. Ahora, algo que les vamos a pedir que verifiquen, ¿no? Entonces, importante, ni modo, para este tipo de ejercicios se tiene que hacer. Entonces lo voy a poner, importante. Ok. Verificar la identidad. Verificar. Lo voy a poner así. El cuadrito en rojo. Es decir, esto de aquí. Hay que verificarlo, ¿sale? Ni modo. Para esto, más adelante en otro video les voy a enseñar cómo hacerlo utilizando Wolfram. Bueno, que me imagino que todos deben saber. Pero lo único que les vamos a pedir es que agreguen las capturas, ¿sale? Para que vean que sí lo verificaron bien. Entonces, les voy a pedir verificar esto. Y para eso, pues lo que tienen que calcular es la inversa, ¿no? Es decir, aquí, dejen mover esto aquí. Lo que tendrían que hacer entonces, ya que van a verificar esto, es también, una vez que digan quién es P, pues de una vez pongan quién es P a la menos 1. Entonces, para P y para P a la menos 1, igual a... Ajá, y de hecho yo les voy a dar esta matriz, no se preocupen. Yo la calculé por ustedes. Esta matriz tiene esta forma, es un medio. Ok. 1, 1, menos 2. 1, 1, menos 2. 0, 0, 2. 0, 0, 2. 1 menos 1 menos 2. Ok. Para P y esta como P menos 1, lo que tienen que verificar es que ocurre esto. Tienen que verificar precisamente que cuando ustedes multiplican esto de aquí, por la matriz A, es decir, con la que empezamos, esta de acá, por la matriz P, es decir, esta de acá,
Ajá. Cuando ustedes multipliquen esas tres matrices, pues que sí les dé la matriz diagonal, ¿no? Entonces tienen que verificar esto, ¿sale? Tienen que verificar que este producto en efecto les da esta matriz diagonal de aquí. Yo sé que es tedioso, pero lo pueden hacer, como les digo, utilizando cualquier programa de computación que les permita hacerlo. En particular, por ejemplo, Wolfram Alpha les permite hacer estos cálculos con relativa facilidad. Entonces, lo van a tener que verificar para su tarea, ¿sale? Entonces, ni modo, es algo que sí les vamos a pedir hacer, pero tampoco se los vamos a pedir hacerlo tanto a mano, sino que pueden utilizar un software como Wolfram Alpha y con ello que sea un poquito más sencillo, ¿sale? Pero entonces sí va a ser importante verificar esto de aquí, ¿ok? Entonces tienen que verificar que este producto de aquí les dé la matriz diagonal, ¿va? Entonces, pero con esto acabamos el paso 4. Ya encontramos P. De paso decimos quién es P a la menos 1 y esta es la forma diagonal, ¿ok? Esta es la forma diagonal. Como último paso, ya nada más sería ver que tenemos la exponencial, ¿ok? Entonces, paso 5. Paso 5. Paso 5. No, sería calcular la exponencial, ¿ok? Calcular a la n. ¿Ok? Pero para eso solo tienen que recordar la siguiente fórmula que vieron con Leonardo. Entonces, esta fórmula la vieron con Leonardo. Entonces, fórmula. ¿Ok? Entonces, si P a la menos 1 por A por P es igual a una matriz diagonal D, ajá, entonces, ajá, fíjense que esto es equivalente a escribir así. Si ustedes despejan A, lo que les queda es que A es igual, entonces en realidad voy a multiplicar por P por la izquierda, entonces me va a quedar P por D. Y para deshacerme de esta P multiplico por P a la menos 1. Entonces fíjense que yo puedo escribir a la matriz A de manera alternativa como esto. Y esta expresión precisamente me dice cómo encontrar a la n. Entonces me dice que a la n, por eso es útil diagonalizar, porque resulta ser que para el caso de una matriz diagonalizable, su exponencial es muy fácil de calcular. Es simplemente p por d a la n, ajá, por p a la menos 1. ¿Sale? Entonces, fíjense que si tienen esto, ya con esto la hicieron. Ahora, ¿quién es D? Bueno, pues recuerden, si ¿cómo se llama? Si D es la matriz que tiene como valores propios, a los valores propios como entradas en la diagonal, es decir, como la escribimos aquí al principio, así, lambda 1, lambda 2 y lambda 3, entonces resulta ser que esto de aquí no es otra cosa más que lo siguiente. Esto es P por la matriz diagonal. ¿Y cómo se calcula la matriz diagonal a la n? Pues esto es lambda 1 a la n. 0, 0, 0, lambda 2 a la n. O sea, lo único que tienen que elevar son las entradas de la diagonal a la n, ¿no? 0, 0 y lambda 3 a la n. Ajá. ¿Va?
Y entonces con esto obtienen la exponencial de A. Y eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, pues si quieren vamos a hacerlo para el caso de lo que nosotros obtuvimos. Entonces nada más voy a encerrar esta fórmula que es la importante que tienen que hacer para este paso. Y entonces en nuestro caso, ¿no? Ya sabemos que a la n va a ser igual a ¿cuánto? Pues a ver, entonces en nuestro caso sabemos que a la n va a ser igual a la matriz P, que según lo que calculamos aquí es esto, por nuestra matriz diagonal, que en este caso es esta, pero cada valor propio va a tener que estar elevado a la n, ¿cierto? Es lo que nos dice la fórmula. Entonces esto es en realidad 5 a la n, 3 a la n, y aquí también 3 a la n, ¿ok? Entonces lo voy a escribir un poquito mejor para que no se malentienda esto que están aquí las entradas. Esto es 0, así, 0, aquí también es 0, y 3 a la n, por la inversa, ¿verdad? Por la inversa, que sería un medio por esto, ¿ok? No, lo voy a poner si quieren así, para que se entienda. En realidad esto es como... Esto lo está multiplicando así, ¿verdad? Por esto. ¿Sale? Entonces, pues este un medio claramente puede salir. Entonces esto lo voy a poner así. Esto es un medio. Y vamos a empezar a multiplicar esto de aquí. Entonces, para ver qué obtenemos. Entonces, fíjense que voy a obtener la siguiente matriz. Entonces voy a multiplicar. Me va a quedar 1 por 5n. Me va a quedar 5n, ¿no? Entonces me va a quedar 5n. Y después va a ser 0 y 0. Entonces, como primera entrada me queda 5 a la n, no 5n, 5 a la n. Después me va a quedar 2 por 5 a la n, me va a quedar 2 por 5 a la n. Entonces me va a quedar 2 por 5 a la n. ¿Sí? 2 por 5 a la n. Me voy a mover un poco. Bueno, me lo voy a volver a escribir. Me va a quedar 2 por 5 a la n. Listo, ok. Ahora sí, me va a quedar 1 por 5 a la n, pues me va a quedar 5 a la n. Y después me va a quedar 0 y 0, entonces me va a quedar 5 a la n nada más. Aquí abajo también me queda 5 a la n. Ok, vamos con la segunda columna, me va a quedar 0 por 3 a la 1 por 3 a la n, me va a quedar nada más 3 a la n y después 0. Entonces aquí me va a quedar 3 a la n. Vamos con la segunda entrada de la segunda columna, va a ser 2 por 0, me va a quedar 0. 0 por este 3 a la n me va a quedar 0 y 1 por 0 me va a quedar 0, entonces aquí también me queda 0. Vamos con la última entrada, me va a quedar 1 por 0, me queda 0, menos 1 por 3 a la n, me va a quedar entonces menos 3 a la n. Ajá. Y después me va a quedar como primera entrada de la última columna, 1 por 0 me va a quedar 0, 1 por 0 me queda 0 y 0 por 3 a la n me queda 0, entonces aquí me queda 0. Ajá. Y ahora va a ser 2 por 0 me va a quedar 0, 0 por 3 a la n me queda 0 y 1 por 0 me queda 0, entonces aquí también me queda 0. Creo que vamos bien. Si le ven algún error, por favor, me lo dicen una vez que hayan visto el video, pero creo que vamos bien.
Después sería 1 por 0, me queda 0, menos 1 por 0 me queda 0, y 0 por 3 a la n me va a quedar 0, entonces aquí me va a quedar 0. Pero todavía esto va a estar multiplicado por esta matriz de aquí. Entonces, pues ni modo, pues vamos a calcular. Esto me va a quedar igual a 1/2. Y ahora si multiplicamos, esto me va a quedar entonces, ¿cuál va a ser la primera entrada de mi primera columna en la matriz resultante? Va a ser 5 a la n por 1, me va a quedar 5 a la n, entonces aquí me va a quedar 5 a la n. Después va a ser más 3 a la n por 1, entonces va a ser más 3 a la n. Y por último va a ser 0 por menos 2, me va a quedar 0, entonces ya acabamos. Después va a ser 2 por 5 a la n por 1, me va a quedar 2 por 5 a la n, entonces me va a quedar 2 por 5 a la n. Después me va a quedar 0 por 0, digo 0 por 1 me queda 0 y 0 por menos 2 me queda 0. Después va a ser 5 a la n por 1 menos 3 a la n por 1, entonces me va a quedar 5 a la n menos 3 a la n. ¿Ok? ¿Vamos bien? Después la segunda columna va a ser 5 a la n por 0 me queda 0, 3 a la n por 0 me queda 0 y 0 por 2 me queda 0. Entonces la segunda columna va a tener 0. Después me va a quedar 2 por 5 a la n por 0 me queda 0, 0 por 0 me queda 0 y 0 por 2 me queda 0. Entonces aquí me queda 0. Después me va a quedar 5 a la n por 0 me queda 0, menos 3 a la n por 0 me queda 0 y 0 por 2 me queda 0. Y por último me va a quedar 5 a la n por 1 me queda 5 a la n, entonces aquí me va a quedar 5 a la n. Ajá, y luego menos 3 a la n, entonces aquí me va a quedar menos 3 a la n. Y luego sería 0 por menos 2, me va a quedar 0, ¿no? Luego sería 2 por 5 a la n por 1. Entonces me va a quedar 2 por 5 a la n. Y después me va a quedar 0 por menos 1, 0 y 0 por menos 2, 0. Por último me va a quedar 5 a la n. Ajá. Por 1 me va a quedar 5 a la n. Menos 3 a la n por menos 1, pues me va a quedar más 3 a la n. Y por último 0 por menos 2 me va a quedar 0. Y entonces esta es mi matriz diagonal. Digo, esta es mi matriz exponencial. ¿Ok? Pues ahí está. Entonces esta es la exponencial. Muy bien, pues con esto ya tenemos todo lo que nos pide. Hay una parte que dice que verifiquemos, o más bien que determinemos si es positivo definida. Esta parte, hasta donde yo tengo entendido, generalmente la mayor parte de la literatura define que una matriz sea positivo definida si es simétrica. Y este término, ahorita lo voy a escribir aquí esta parte. Más bien este número, x por x transpuesta por a por x es mayor que 0 para toda x distinto de 0. Pero de entrada piden que la matriz A sea simétrica. Entonces, en el ejemplo que yo hice, pues no es ni siquiera simétrica. Entonces, no tendría mucho sentido preguntarnos si es positiva definida. No recuerdo si en los ejercicios que les asignó Leonardo las matrices son simétricas. En caso de que sí, pueden utilizar el criterio que dice que una matriz es positiva definida si y solo si es simétrica y todos los valores propios son positivos. ¿Ok? En caso de que la matriz sea simétrica. Si no es simétrica, pues ni siquiera tiene mucho sentido, como hasta donde yo entiendo, preguntarse si es positiva definida. Entonces esto yo mejor les recomiendo que no le hagan mucho caso, hagan los demás pasos y les digo bien cuando hable con Leonardo qué pasa con este último punto del ejercicio, ¿sale?
Entonces, ya nada más para finalizar, quiero hacer una observación sobre el criterio que les enuncié para determinar si una matriz es diagonalizable. Fíjense que ustedes podrán tener como la idea, o ya en este momento se podrían haber hecho a la idea siguiente, de decir, bueno, pues ¿para qué me estás enunciando cuándo es diagonalizable? ¿No? Si directamente yo pude haber tomado, primero que nada, si me quedan menos de dos vectores, digo de tres vectores como vectores propios linealmente independientes, pues ni siquiera tiene chiste como preguntarme, ¿no? Si hay una base de R3 formada de vectores propios. Y en caso de que sí obtenga, como en el ejemplo que nosotros vimos, una base formada por un vector y otra base formada por dos vectores, los uno y compruebo que es una base. Entonces, como para qué quisiera un criterio, ¿no? Pero es que fíjense que eso depende de que ustedes explícitamente ya hagan el trabajo de calcular las bases. Sin embargo, este criterio nos da como una prueba numérica de cuándo una matriz es diagonalizable. Y eso está padre porque nos evita mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, para aclarar ideas, les digo lo siguiente. Fíjense que si yo les dijera determinar si la siguiente matriz, ¿no? Entonces, un último ejemplo. Lo voy a poner así como para que vean que este es un ejemplo especial. Entonces, otro ejemplo. Otro ejemplo, ¿sale? Imagínense que ahora tenemos la siguiente matriz A. La matriz A, cuyas columnas son respectivamente lo siguiente. 3. Ay, disculpen. 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 4. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si esta matriz es diagonalizable. Entonces, solución. El primer paso, que recuerden que es el de calcular el polinomio característico y los valores propios, pues no nos lo podemos saltar. Eso sí es algo que se tiene que hacer. Nada más para que recuerden, el primer paso es calcular el polinomio característico y los valores propios. ¿Sale? Afortunadamente, como esta es una matriz, si lo notan, es una matriz triangular superior, su determinante está dado por el producto de las entradas en la diagonal. Entonces, fíjense que cuando yo calculo el polinomio característico de esta matriz, que recuerden que por definición no es otra cosa más que f de t, que es el polinomio característico, es el determinante de a menos t veces la identidad de 3 por 3. Entonces, fíjense que cuando yo a la matriz A le resto la t veces la identidad de 3 por 3, lo único que tengo que hacer es restarle t a las entradas de la diagonal, pero eso sigue siendo una matriz triangular superior, por lo tanto su determinante solo va a ser las entradas en la diagonal. Es decir, me va a quedar algo de este estilo. Me va a quedar 3 menos t al cuadrado, que es lo mismo que t menos 3 al cuadrado, por 4 menos t, que es lo mismo que escribirlo así, t menos 4 con signo negativo. ¿Ok? Entonces lo voy a escribir al revés, simplemente para conservar el mismo orden, pero en realidad esto yo lo pude haber escrito así, menos t menos 4 por t menos 3 al cuadrado. ¿Sale? Entonces fíjense que en ese sentido entonces tenemos dos valores propios. Tenemos lambda 1 igual a 4 y lambda 2 igual a 3. Esos son nuestros valores propios. ¿Ok? Y fíjense que también de entrada tenemos las multiplicidades.
fíjense que la multiplicidad algebraica de lambda 1 es igual a 1, puesto que aquí el exponente fue 1, entonces la multiplicidad fue 1. Y para el caso del segundo valor propio, su multiplicidad es 2. Si se fijan, aquí el exponente al que nos salió fue elevado a la 2. Eso quiere decir que entonces su multiplicidad algebraica pues es igual a 2. ¿Cierto? Y entonces, una vez que uno tiene el paso 1, tendríamos que hacer el paso 2 de calcular los vectores propios para tratar de intentar calcular una base y a partir de esto ver si se cumple que cuando la 1 tengo 3 vectores como candidatos para formar la base o tengo menos. Esto, aunque no parezca un trabajo grande, pues conforme las matrices van aumentando, pues sí se va haciendo un trabajo cada vez más laborioso. Entonces por eso es bueno tener un criterio numérico, porque fíjense que lo que nos dice este criterio es que basta con calcular la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica para determinar si es diagonalizable para cada valor propio, y si coinciden, entonces sí es diagonalizable. En nuestro caso, fíjense que como la multiplicidad algebraica es una cota superior de la multiplicidad geométrica, o sea, esta desigualdad que les escribí aquí, la multiplicidad geométrica siempre es mayor o igual que 1, pero menor o igual que la multiplicidad algebraica. Entonces fíjense que para el primer valor propio también la multiplicidad geométrica va a ser 1. Entonces también la multiplicidad geométrica es 1. Así es que este sí cumple. El primer valor propio cumple que su multiplicidad geométrica y algebraica coinciden. Entonces, ya ni siquiera tuve que calcular el vector propio. Si fuera diagonalizable lo voy a tener que hacer, pero si no es diagonalizable, ¿para qué hago ese trabajo de intentar calcular los vectores propios y las bases de los espacios propios? Por eso es importante tener un criterio numérico. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo le hago sin calcular explícitamente el espacio propio? ¿Cómo le hago para saber la multiplicidad geométrica? Bueno, pues recordemos quién es la multiplicidad geométrica. Entonces, aquí está la definición. Fíjense que la multiplicidad geométrica se define como la dimensión del espacio propio. Y entonces recordemos quién es el espacio propio. El espacio propio es el conjunto de todos los vectores x en R3, tal que a por x es igual a lambda veces x. Fíjense que este conjunto yo lo puedo escribir así. Esto es el conjunto de todos los x en R3, tales que a menos lambda veces la identidad de 3 por 3 por x es igual a 0. Es decir, fíjense que es las soluciones de este sistema de ecuaciones. Pues claramente, pues así los estamos calculando. Pero esto les dice más, de hecho. Les dice que son todos los vectores en R3. De tal manera que multiplicar a menos lambda veces la identidad por x les da igual a 0. Pues eso es un kernel. Si ustedes se fijan, esto es igual al kernel de esta transformación lineal. De la transformación lineal T asociado a la matriz A menos lambda veces la identidad. Pero en este caso la identidad vista como transformación lineal. Entonces fíjense que en realidad el espacio propio es un kernel. Es el kernel, ¿no?, de esta transformación, de la transformación lineal asociada a la matriz A menos lambda veces la identidad en R3. Entonces tengo el kernel de una transformación lineal.
Entonces, fíjense que eso lo puedo asociar con, su dimensión la puedo asociar con un número. Entonces, fíjense que en realidad esta multiplicidad geométrica es la dimensión de ese kernel. Es la dimensión del kernel de la transformación lineal asociada a menos la identidad. Pero si nos referimos solamente a matrices de 3×3, por el teorema de la dimensión, esto es igual a 3 menos la dimensión de la imagen de esa transformación. Perdón, la dimensión de la imagen ¿ok? Entonces, en realidad, fíjense, yo le puse transformaciones, pero eso es como para ser del todo formales. Pero a lo que quiero llegar es que en realidad, si nos hacemos un poquito como permitiéndonos ciertos lujos de notación, en realidad fíjense que los espacios propios, primero que nada, el espacio propio, no es otra cosa más que un kernel. El espacio propio asociado a una matriz A correspondiente a un valor propio lambda, no es otra cosa más que el kernel de la matriz A menos lambda veces la identidad de 3×3. Para olvidarnos de las transformaciones, ¿están de acuerdo? Entonces, en realidad, este espacio propio, la podemos poner como una observación. En realidad, este espacio propio es un kernel. Es el kernel de la matriz A menos lambda veces la identidad. Cuando estamos pensando que esto lo estoy viendo como si fuera una transformación lineal. ¿Qué transformación lineal? Esta. Pero, permitiéndonos este lujo de la notación, es el kernel de la matriz A menos lambda veces la identidad de 3×3. ¿Sí están de acuerdo? Pero lo mismo pasa con esta parte de aquí. Entonces resulta ser que la multiplicidad geométrica la puedo definir así. Bueno, más bien la puedo calcular así. Voy a poner aquí también como una observación. Entonces resulta ser que la multiplicidad geométrica de un valor propio, lambda, pues es la dimensión de ese kernel. Es la dimensión del kernel de A menos la identidad de 3×3. ¿Verdad? Pero todavía más. En realidad esto también lo puedo ver como 3 menos la dimensión de la imagen de A menos la identidad de 3×3. ¿Ok? Entonces, eso es una buena manera de determinar la multiplicidad geométrica. ¿Ok? Esa es una buena manera de determinar la multiplicidad geométrica. Por ejemplo, si yo lo quisiera hacer para este de aquí, si yo quisiera determinar la multiplicidad geométrica para este caso de aquí, para estos dos valores propios que obtuvimos aquí, pues para el primero ya dijimos que salió directo de que la multiplicidad algebraica es 1, y eso siempre pasa. Pero en este caso, ¿cómo sé cuánto vale la multiplicidad geométrica? Sé que debe valer 1 o 2, pero ¿cuánto vale? Bueno, pues primero lo que pueden hacer es calcular esto de aquí, A menos, primero calculamos A menos 3 veces la identidad de 3×3. ¿Ok? Que en este caso, ¿cuánto sería? Que en este caso, ¿cuánto nos quedaría?
Bueno, pues en este caso sería restarle 3 a la diagonal. Entonces nos va a quedar la matriz que tiene la siguiente matriz. La matriz que es 0, 0, aquí 0. Después va a ser 1, 0, 0. Y aquí va a ser 0, 0, 1. Ahora, si se fijan, esta matriz, ¿cuál es la dimensión de su imagen? Pues es ¿cuántas columnas linealmente independientes tiene? Pues tiene 2. Entonces resulta ser que la dimensión de la imagen de A menos 3 veces la identidad de 3 por 3 es igual a... es igual a 3. Perdón, es igual a... ¿cómo se llama? La dimensión de esta imagen es igual a 2, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale la multiplicidad geométrica? La multiplicidad geométrica de lambda 2 pues es igual a 3 menos 2. O sea, es igual a 1, que es distinta de la multiplicidad algebraica. Y entonces ya con esto podemos ver que, ¿cómo se llama? Ya con esto podemos ver que la matriz no es diagonalizable, ¿no? Entonces, por lo tanto, la matriz no es diagonalizable, porque la multiplicidad geométrica y la algebraica no coinciden, porque esta, por una parte, es 2. Y esta, por otro lado, es 1. Ajá. Entonces no son las mismas, ¿va? Entonces, conclusión, la matriz no es diagonalizable. Conclusión, A no es diagonalizable. Entonces, esta es una manera puramente numérica de concluir que algo no es diagonalizable. Como les digo, desde luego ustedes podrían haber calculado el espacio propio asociado a... Digo, una base para el espacio propio asociado a este valor propio lambda 2 igual a 3 y ver que en realidad, ¿no? Iba a ser un espacio de dimensión 1 y entonces no iban a tener los vectores linealmente los vectores propios linealmente independientes suficientes para hacer una base. Entonces, pero bueno, esa es una manera de saltárselas y solo lo mencioné para recalcar la importancia de tener un criterio como este, ¿no? Como este, para poder decir cuándo una matriz es diagonalizable, ¿no? Es como la idea que quería dejarles. La importancia de tener este tipo de criterios como para decirnos cuándo una matriz es diagonalizable sin necesidad de calcular explícitamente las bases de los espacios propios. Cuando se lo soliciten, pues lo tendrán que hacer, pero en general siempre es bueno tener como más herramientas para poder llegar a una conclusión de una manera un poquito más directa, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que todo esto haya quedado claro. De todas maneras, si tienen alguna duda, nos pueden contactar tanto a Leonardo como a mí y con gusto estaremos respondiendo a sus dudas. Muchas gracias por poner atención a este video y nos vemos en una siguiente ayudantía.